Ok, grabando. Ok. Entonces, como se acuerdan, la vez pasada hemos visto cosas de grafos, definiciones de grafos y sus propiedades y, digamos, terminología para poder hablar de ellos. Hoy vamos a mirar este teorema. Sería ideal si logro terminarlo hoy, si no, puede ser que termine el lunes siguiente. Entonces, dice, la característica de Euler de cualquier grafo plano conexo es 2. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Para nosotros, ¿qué significan estas palabras? ¿No? Eso es importante para hoy. Saber un grafo es un conjunto de vértices y de parejas de vértices, grafo abstracto, pero cuando digo grafo plano, significa que es el dibujo de un grafo en el plano, o sea, puntos conectados por líneas en el plano, de manera que no pasa que dos lados se cruzan, ¿ya? El dibujo correspondiente, eso no lo puedo hacer, no puedo hacer que dos de las líneas que representan los lados de mi grafo en el dibujo se crucen, pero puedo, digamos, dibujar cualquier grafo, incluso con líneas curvas, como acá, que no se cruzan, ¿ya? Donde las líneas a lo más tienen en común un punto de su extremo, que sería un vértice, ¿ok? Eso sería un grafo plano. Y un grafo era conexo cuando desde cualquier vértice puedo llegar hacia cualquier otro vértice ocupando solamente caminos, o sea, mm, paseando, moviéndome solo por aristas del grafo, ¿ya? Sin saltar hacia afuera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si este vértice de acá no estaba conectado con nadie, significaba que el grafo total no es conexo, ¿ya? Entonces, conexo significa en práctica que puedo siempre llegar sin sacar el lápiz del papel y paseando solo encima a las aristas del grafo desde cualquier vértice hacia cualquier otro vértice, ¿ya? Que es un poco la idea la misma idea que valía para cualquier conjunto, ¿ya? Si está conexo, si puedo conectar dos puntos con un camino que se queda en mi conjunto, ¿ya? En este caso es el dibujo de un grafo, o sea, un grafo plano. Claro, eso, o sea, igual vamos ahora hacemos una pausa, digamos, para demostrar ese teorema y después continuamos más allá, pero solo para ver. Entonces, grafo plano conexo, ¿está bien? Y característica de Euler significa número de vértices, V es el número de vértices, menos el número de lados, o uno la llama número de aristas también, más el número de regiones en las cuales está dividiendo el plano, ¿ya? Esto significa característica de Euler de un grafo, ¿ya? Entonces, en este caso, uno conta los vértices, 1, 2, 3, 4, 5, acá sería 5, menos, y después cálculo voy computando cuántas aristas tiene, 4, 5, 6, 7, 5 menos 7, y las regiones del plano, hay una hacia el exterior, bueno, hacemos una hacia el exterior, después 2, 3, 4, ¿ya? Entonces esto sería más 4. Y está bien, esto satisface el teorema porque 5 menos 7 más 4 sería igual a 2, ¿ya? Entonces, y me dice el teorema que sin deber hacer el cálculo, ya sabiendo que puedo dibujar el grafo en el plano, ya sé que vale esta relación entre el número de vértices, lados y regiones en las cuales divide el plano, ¿ya? Bueno, y para la demostración nos va a servir el principio de inducción matemática, ¿ya? Entonces, ustedes ya conocen eso, ya lo vieron, ¿no? No es la primera vez que escuchen esta palabra. Inducción matemática, ¿no?
¿Se acuerdan? O... Si lo explicara, profesor, un poquito, estaría. Pero es solo para saber si es una palabra que conocen, ¿ya? Que Sí, sí. ya parece no es nueva, ¿no? Ok, entonces, bueno, de hecho eso vamos a hacer como eso es parte de la clase y parte de lo que se supone que material del curso, ¿ya? Entonces, vamos a ponernos en nos ayuda el principio de inducción matemática en esta situación. Cuando queremos demostrar ese tipo de proposición, que vale Pn para todo número natural, algo de ese tipo, donde Pn es otra proposición en la cual aparece este valor n, ¿ya? Entonces, si necesito demostrar un número infinito de proposiciones que son todas ciertas y en ella aparece este variable que es un número natural, puedo demostrarlo por inducción sobre n, se llama inducción sobre n, ¿ya? Entonces, al principio, ¿qué afirma? Que para demostrar esta cosa, este cuadradito rojo, lo que debo hacer es lo siguiente. Pues me fijo, usualmente esto es con capa igual a 1, ¿ya? No es, acá lo digo un poco más en general porque se puede y a veces es interesante verlo así, pero uno demuestra unos casos, un número finito de casos, ¿ya? Porque nunca podemos hacer razonamientos infinitos, ¿no? Es imposible para los humanos. Entonces, lo que vamos a hacer, para un número finito de casos, lo demostramos cada uno separadamente. ¿Ya? Usualmente es solo el primer caso, pero acá dije puede ser los primeros dos o los primeros tres, hasta que empieza a verificarse una regularidad en el razonamiento. ¿Ya? Y después, lo que es suficiente es poder demostrar lo siguiente. Es poder demostrar que cuando el índice, acá el número natural es mayor que n, mayor que el kappa de arriba, por ejemplo, n mayor que 1, entonces vale una deducción, ¿ya? O sea, vale que si si sé, por cierto, que es verdadera la afirmación precedente, Pn-1, esto implica, vale la implicación, que esta implica la afirmación al paso n, ¿ya? Y acá vamos a ver, porque puede que parezca abstracto, entonces vamos a verlo primero. La motivación para hablar de esto es este ejemplo, ¿ya? Tengo mi afirmación, que es esta, es que para todo número natural, un grafo plano conexo con n vértices, y si acá digo, bueno, acá déjeme llamarlo E, porque como antes, E aristas y que divide el plano en R regiones, ¿ya? Y acá se fijan el número de vértices juega el rol de la variable de la inducción, ¿ya? Digo que este grafo satisface la fórmula n, número de vértices, menos a más r es igual a 2, ¿ya? Y entonces se fijan, acá hay una proposición, un grafo plano con n vértices, bla, 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 bla. Esto que estoy evidenciando en rojo, esto es mi Pn, ¿ya? Es una proposición, un grafo plano, bla, 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 una proposición que depende de n, ¿ya? Y entonces, para esta puedo aplicar la inducción, ¿ya? Puedo decir, demostrámoslo para un vértice, para todos los grafos que tienen un vértice, después si supongo que ya está cierto que vale para n-1 vértices, entonces debo demostrar que la fórmula vale para todos los grafos con n vértices, ¿ya? Entonces vamos a ver después cómo hacer este caso más complicado, ¿ya? Pero para que se den cuenta que en realidad el teorema de arriba, el teorema de Euler, que dice que la característica de Euler, o sea, este valor V menos E más R, ya perdón, acá de nuevo me di cuenta que faltaba un E. B menos E más R es siempre igual a 2 para todos los grafos planos conexos. Bueno, es lo mismo que decir que cualquier sea el número de vértices,
está cierto para todos los grafos con ese número de vértices, donde en vez del número de vértices sustituyo n, ya que es como algo, una manera de acordarme a qué paso estoy, a qué número de vértices estoy mirando. ¿Ya? ¿Están de acuerdo que mi teorema se puede formular como en la versión en el cuadradito rojo acá? ¿Ya? ¿Todos de acuerdo con eso? ¿Ya? Entonces, ahora el ejemplo que en realidad vamos siguiendo, vamos desarrollando más, es el otro, es un poco más sencillo para no complicarnos así desde el comienzo. ¿Ya? Entonces, es este ejemplo 2, donde yo digo simplemente quiero verificar esta fórmula. Esto sería mi Pn. ¿Ya? Quiero verificar que esto es Pn, que la suma de los primeros n números naturales la puedo, en vez que sumarlo cada vez, puedo hacer este producto y división. O sea, que la suma de los primeros n números naturales, 1 más 2, así siguiendo, más n, es igual a n por n menos 1 dividido por 2. ¿Esto le parece una fórmula conocida? ¿Alguien ya la vio? ¿Ya la encontró? Es digamos que la leyenda narra que Gauss es una cosa que descubrió cuando niño, cuando tenía 4 años, no sé, era niño y descubrió esta cosa y ya todos maravillados del genio de Gauss, ¿ya? Entonces, bueno, para demostrar esto, el principio de inducción me dice, ¿no?, que necesito hacer estas dos cosas, ¿ya? Acá ocupo el caso que siempre, prácticamente siempre se ocupa, kappa igual a 1, ¿ya? Entonces necesito primero demostrar un caso, el caso inicial, ¿ya? El caso inicial sería demostrar P1, que sería, lo traduzco, ¿ya? Cuando digo la suma de todos los números desde 1 hacia n, y n es igual a 1, ¿ya? El índice, el primer paso es cuando n es igual a 1, esto simplemente se trata de sumar solo 1, ¿ya? Sumo, acá pongo 1, y el miembro derecho es sustituido en donde aparecía n, le sustituí 1, ¿ya? Y acá me da 1 que multiplica 1 más 1, que sería 2, y después divido por 2. Así que me da, está cierto que vale la igualdad, ¿ya? Entonces esto es un cálculo directo que me permite verificar la fórmula en un caso, ¿ya? Entonces esta es como una demostración de que vale la fórmula en el caso base, ¿ya? Y podía seguir, ahora veo que hace 1 más 2. 1 más 2 es igual a 3. Y por el otro lado tengo 2 por 2 más 1, que sería 3, dividido por 2, y sale de nuevo 3, ¿ya? Entonces esta fórmula vale también, la puedo verificar para el caso n igual a 2, ¿ya? Uno verifica los primeros casos, ¿ya? Pero después, para todos los otros, puedo decirlo así. Decir, ya, vamos a ver qué cambia cuando paso desde la suma de n-1 números de una dada cantidad a justo ver un número más, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambia la verdaderidad, la veracidad o falsidad de mi proposición Pn mientras se complica la fórmula, ¿ya? Entonces uno suponamos de ya saber que ya hemos demostrado el paso precedente, Pn-1, ¿ya? Suponamos que esto ya, digamos que estamos durante nuestro razonamiento, por alguna razón ya lo sabemos, ¿ya? Y el paso inductivo ya toma esto como noto, y dice, ahora intentamos ver cómo deducir desde esta parte de acá, deducir que vale la fórmula para el valor siguiente, que es igual a n, ¿ya? Entonces, acá tomé el miembro derecho de la fórmula y acá tomo el miembro izquierdo, ¿ya? Estos x son iguales, ¿ya? Y entonces, aplicando la fórmula de arriba, Pn-1,
vale que también si sumo n a los dos, ¿ya? Acá lo sumo n porque para obtener acá la suma de todos los primeros n números. Y acá le sumo n para que siga cierta la igualdad, ¿ya? Porque si no, me perdía el valor de igualdad, de veracidad de mi afirmación, ¿ya? Y después uno en el razonamiento se da cuenta que si acá en vez que sumar n lo pongo a denominador común, y entonces acá este n, este más n de acá se transforma en más 2n cuando me permito dividir todo por 2. Y después acá este tiene un término n-1 que multiplica n, le sumo un 2n y sale n más 1, ¿ya? n-1 más 2 por n sería n-1, n más 1 por n. ¿Ya? Es lo que apliqué en este pasaje, ¿ya? Y entonces me sale, con todos estos cálculos, sale esto que escribí en morado, ¿ya? Entonces esto voy a borrar. Sale esto que aparece en morado, que si vale para cada valor, asumiendo que valga la afirmación en el paso precedente, vale en el paso n, ¿ya? Entonces esto como, digamos que es el principio de inducción, se imagina uno que pueda pasar un tiempo infinito razonando, ¿ya? Y entonces para demostrar todos los casos posibles, uno podría hacer el algoritmo, el procedimiento siguiente, es decir, ya vale el caso 1, ahora dado que vale el caso 1, puedo aplicar este paso inductivo, la implicación, con n igual a 2, ¿ya? Para n igual a 2, si sé que vale el caso 1, sigue por este razonamiento que vale siempre, que vale el caso 2. Dado que ahora sé que vale el caso 2, aplico de nuevo este pasaje, pero ahora con n igual a 3, y dado que la implicación vale siempre, sigue que vale también el caso 3, ¿ya? Y el principio de inducción dice que entonces si puedo aplicar este razonamiento con desde cualquier n para implicar el n sucesivo, entonces vale la frase, vale la afirmación para todos n. Esto es cómo funciona la inducción matemática, ¿ya? Entonces, de nuevo, ¿quieren que lo diga de nuevo? ¿Que lo explique de nuevo? ¿O ya estoy repitiendo y se aburrieron? Se entendió, profe, gracias. ¿Se entendió, no? Entonces, ya. Entonces ahora lo aplicámoslos al teorema. Lo demostramos por inducción. Inducción y n ahora es el número de vértices, ¿ya? Entonces digo, ¿por qué lo llamo? Bueno, lo llamo acá, en este caso lo llamo n para que se parezca mucho a la forma, digamos, general que enuncié del principio de inducción, ¿ya? Uno podría continuar a llamarlo v como usualmente, ¿ya? Pero justo cambiámosle nombre por esta demostración, ¿ya? Entonces, de nuevo, miramos los grafos con un vértice, grafos planos con un vértice, ¿ya? Entonces tengo n, que sería mi número de vértices, que es igual a 1. Hay un solo vértice. Estamos diciendo que, sin mencionarlo, pero siempre evitamos aristas como lazos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Un lazo es una arista del grafo que se va desde un vértice hacia sí mismo, ¿ya? Esto lo evitamos, ¿de acuerdo? Todos los grafos que consideramos son lo que se llaman grafos simples, ¿ya? ¿Se acuerdan? Un grafo simple significa un grafo sin lazos y sin aristas repetidas. Entonces, sí. Profesor, ¿Sí? ahí en ese ejemplo del lazo, el grado sería 0. ¿El grado de ese vértice? El grado, claro, del grafo. No. El grado puede ser, el concepto grado, puedo decirlo, aplicarlo solo a vértices, no al grafo, ¿ya?
Entonces, Ya. puede decir el grafo de este vértice es el número de sus vecinos, ¿ya? ¿Cuántos vecinos tiene? ¿Ya? ¿Qué significa cuántos vecinos tiene? Significa, si me imagino el grafo abstracto, esto es una paréntesis, ¿ya? Porque hemos dicho que lazos no nos interesan, ¿ya? Abstracto. Esto sería, este es el vértice A. Entonces, el grafo abstracto tiene vértices solo A y lados. Solo el lado que se va desde A hacia A, ¿ya? ¿Ok? Y entonces, para ver cuál es el grado del vértice A, me pongo acá en el listado de lados y veo cuántos lados tienen el primer vértice A entre los lados, ¿ya? ¿Cuántos lados tienen el vértice A entre los lados? ¿Ya? Entonces, tengo 1, ¿ya? Entonces, este vértice tiene grado 1, ¿ya? Porque hay un solo lado, hay un lado que lo conecta, bueno, con otro vértice, no, en realidad no con sí mismo, pero es grado 1, ¿ok? Sí, sí, ahora se entiende. Gracias. ¿Ya? Pero en realidad nosotros nunca, aparte del facto de saber que existen, nunca vamos a mirar el caso de grafos no simples, solo simples, ¿ya? Entonces, simple significa que acá, dado que hay un solo vértice, no puede tener lados, ¿ya? Acá, entonces, el número de lados, ahora dado que cambié, está llamado E, ¿ya? El número de lados es 0, porque dado que es simple, no puede tener, el único grafo con un vértice es un punto sin líneas que lo conecta con nada, ¿ya? Y en este caso tiene 0 lados. ¿Y en cuántas regiones divide el plano? Bueno, cualquier pareja de puntos afuera de esto se puede conectar entre sí sin pasar por el grafo, ¿ya? Entonces, hay una sola región, ¿ya? La región que es todo el plano excepto este puntito, ¿ya? Entonces, tengo V, E, R igual a esto. Entonces, tengo que V menos E más R es igual a 2. Perdón. Oh, mamma mía. Ok. ¿Ok? Entonces, este es el caso, digamos, base. ¿Ya? Está claro, ¿no? Digamos que esto, ¿por qué todos los grafos? ¿Por qué simple? ¿Ya? Ahora continuamos. Necesito la parte difícil, ¿ya? La parte difícil que es esta implicación. Demostrar que para cualquier valor n mayor que 1, ¿ya? Entonces, n igual a 2, 3, para cualquier n independiente de n, vale siempre esta implicación. O sea, vale que si sé que mi fórmula v menos e más r igual a 2 para v número de vértices igual a n menos 1. ¿Ok? Si sé esto, necesito ahora tomar un grafo con n vértices, ¿ya? Tomo un grafo plano, conexo, con n vértices, como en mi teorema, y con n vértices además. Y ahora debo deducir, encontrar un razonamiento que permita deducir que vale la fórmula también para este grafo, ¿ya? Entonces acá se va un poco de creatividad de uno, que ahora le voy a decir, no es, digamos, fácil llegar a esta idea, pero es bien conocido el razonamiento, ¿ya? Entonces, suponamos de tener esto sería una, digamos, ilustración, ¿ya? ¿Ya? La ilustración es que acá tengo mi grafo con n vértices. Acá en este dibujo fijé un dado número de vértices, n igual a 6, ¿ya? Y ahora lo que hago es sacarle un vértice, ¿ya?
elimino un vértice de este grafo de manera a que permanezca conexo, ¿ya? Entonces, quiero, en este vértice no le puedo eliminar este, ¿ya? Pero puedo eliminar 1, 2, 3, o también puedo eliminar este otro vértice, ¿ya? Que no numeré para no complicar demasiado la cosa, ¿ok? Sacarle un vértice y además saco todos los lados que lo conectan y sus lados. ¿Ya? Los lados que tocan este vértice. ¿Ya? Entonces, si se fijan, acá elegí de eliminar el vértice 1, significa que elimino el vértice 1 y este lado que si eliminara el vértice 1 nomás sin eliminar el lado, este lado no tendría un extremo, entonces no sería un grafo un grafo plano lo que me queda, ¿ya? Entonces debo sacar también sus lados, ¿ya? Entonces saco uno y sus lados y obtengo esta versión, ¿ok? Si no, podría elegir este otro vértice, el vértice 2, y acá debo sacar estos dos lados, ¿ya? Para que el resultado siga siendo un grafo, ¿ya? Entonces me sale este resultado. Si no, podría sacar el vértice 3 y sus 3 lados que lo tocan, o se llaman 3 lados incidentes, que tocan el vértice 3, y me saldría este resultado, ¿ya? Entonces, dependiendo del vértice que uno elige, un poco aleatoriamente, porque no queremos complicar nuestro razonamiento diciendo reglas muy precisas sobre cómo elegir ese vértice, pero si elijo un vértice, el resultado siempre va a continuar a ser un grafo conexo, porque así elijo cuál vértice sacar, y un grafo con n-1 vértices, ¿ya? Esto es la idea, que ahora saco un vértice para reducirme al paso precedente, ¿ya? Por decir, ya tengo un grafo G', un nuevo grafo G', que tiene algo que una conexión, o sea, no es completamente independiente, arbitrario, depende del grafo G, pero al mismo tiempo sé que la fórmula vale para él. Ahora hago una pausa para que puedan preguntarme o decirme si no comprendieron algo. ¿Ok? Ya, bueno. Entonces continuamos. Y la idea siguiente es, yo sé que para mi grafo G', dado que en el paso inductivo estoy asumiendo que vale la fórmula para el valor de número de vértices 1 menos, n-1 entonces, vale que esta fórmula está cierta, ¿ya? Y donde ahora su número de vértices V' es la única cosa que conozco por cierto en este momento, ¿ya? V' es igual a n-1, ¿ya? Ahora para el número de, déjeme de nuevo cambiarlo, es E. Pero, profe, ¿Sí? ahí eso dependería de qué vértice al final le sacamos, ¿no? El que E' queda y que R' queda. Exactamente, tienes razón. Sí. De hecho, hay una discusión, digamos, que sigue un poco. La pregunta es esto, ¿cómo cambiaron R y E? ¿Ya? Depende del vértice que le saqué, porque como ven en estos ejemplos, ¿ya? Si saco 1, 2, el vértice 1, el vértice 2, el vértice 3, cambia. No es que R' es determinado. Pero Perfecto, pero no es que tengamos que elegir siempre el que cambia menos. no es, o sea, esto complicaría el razonamiento, creo yo. En realidad, Ya, gracias. hay una manera de continuar el razonamiento que no es trivial, pero evita pasos, como esto sería un paso de más que no es necesario, digamos, se revela no ser necesario al final. ¿Ya? Porque el truco, el punto acá es, si uno se fija, en realidad lo que pasa, cambian los vértices, el número de vértices, pero el número de
acá, digamos, ¿cuántas regiones, cuántos lados y cuántas regiones tenía? Miramos el número de regiones. Hay una región exterior, una región acá y una región acá. Entonces hay 3 regiones donde mi grafo divide el espacio, ¿ya? Cualquier otro punto está conectado a uno de estos 3, digamos, puntos representantes de cada región. ¿Ya? Entonces hay 3 regiones, ¿de acuerdo? Entonces, ahora en este primer grafo, perdí una arista, perdí un vértice, y no perdí ninguna región. Siguen 3 regiones. ¿Ok? Entonces, acá este bajó de 1, este bajó de 1 y esto se quedó igual. Así que la diferencia quedó la misma. ¿Ya? No importa el valor, pero ¿de cuánto cambió? ¿Ya? El número de vértices bajó de 1, el número de aristas bajó de 1 y las regiones quedaron iguales. ¿Ya? Entonces, digamos que si por si acaso acá la fórmula de Euler era falsa, entonces sigue, dado que esta suma, digamos que el número de vértices y el número de aristas cambió del mismo valor, se cancelan los cambios y queda también falsa esta. ¿Ya? Entonces, esto es un poco de razonamiento, es que se compensa el número de cambios de las 3 cantidades. ¿Ya? Vémoslos un poco más en detalle en ese otro caso, ¿ya? Acá de nuevo perdí 2 lados, un vértice, y además ahora hay una región menos, ¿ya? Porque al sacar este vértice que llamé vértice 2 del grafo, las regiones, esta larga exterior y el triangulito, se unieron, ¿ya? Y en vez de, y donde había solo, donde había 2 regiones, ahora hay solo una, ¿ya? Esta ahora está unida con esta, porque faltan los lados que lo separaban, ¿ya? Entonces, de nuevo, sí me perdí más lados, pero perdí más, cambió también el número de regiones, ¿ya? Entonces, acá se balancea en esta fórmula el número de vértices, lados y regiones y queda la suma total queda igual, ¿ya? Durante el cambio. ¿Ok? Y en este último caso, si se fijan, acá perdí siempre el mismo, un vértice, no cambia este aspecto. Perdí 3 lados, pero ahora todas estas 2 regiones se unieron, los 2 triángulos ahora están conjuntos con la región exterior y hay una sola región exterior a este grafo, al grafo negro. ¿Ya? Entonces ahora como que bajó bajó de 2 el número de regiones, pero bajó de 3 el número de aristas y se compensa, ¿ya? Entonces hay este principio, es un principio que vale en general, ¿ya? Que no importa mi vértice, cuál es digamos, cuál vértice elijo, pero se van compensando siempre los valores, ¿ya? Pero eso por ahora lo describí así como intuitivamente, sin entrar en el detalle matemático, ¿no? Es más como para habituarnos a cómo será el razonamiento. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a verlo en detalle. ¿Ok? Entonces, en detalle lo que pasa, suponamos que estamos en un grafo plano y tenemos un vértice de grado kappa. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué significa grado kappa? Significa que hay capa vértices que lo conectados a él, ¿ya? Mi vértice. ¿Ok? Este vértice tiene grado kappa, significa que tiene capa otros vértices a los quien lo toca. Capa otros vértices que lo tocan. No, perdón, acá... esto es un, digamos, no es exactamente
en máxima generalidad el enunciado, ¿ya? ¿Cómo puedo decir? Ok, decimos así, voy a disminuir el tamaño de la página para... No voy a hacer la demostración en el caso más general posible, porque yo creo que se complica demasiado y no, no vale la pena verla en toda esta generalidad, la demostración, ¿ya? Y entonces, supongamos para no alargar el razonamiento, aunque sea posible modificar la demostración, que no hay, que suponemos lo siguiente, que cada vértice, cada arista separa dos caras. ¿Ya? Entonces, digamos, ¿qué significa cada Profe, arista? ¿Sí? perdón, pero ahora está bien, está hablando como una figura 3D, ya no está hablando de grafos, ¿o no? Perdón, dos regiones. Ah, ya. Gracias. Gracias, sí. ¿Ya? Entonces, ejemplo, en este grafo pasa que cada arista separa dos caras, ¿ya? Cuando miro esta arista, tiene dos caras distintas en su alrededor y así siguiendo, ¿ya? Entonces, cada arista separa dos regiones, ¿ya? Y entonces, esto satisface la propiedad. Pero cuando pasa que este caso, digamos, patológico, por ejemplo, déjeme hacer un, ¿ya? Acá, ¿ya? Este no satisface la propiedad. ¿Por qué? Porque hay una arista, esta arista, que tiene la misma cara a su derecha y a su izquierda, ¿ya? Las otras aristas no, las otras aristas están buenas, ¿ya? Cada otra arista, esta tiene la región exterior por un lado y esta región delimitada por el otro lado, ¿ya? Y lo mismo uno puede verificar para las otras, pero este segmentito así tiene una arista, tiene la misma región por un lado y por el otro lado, ¿ya? Y uno puede, digamos, si podía conectar un otro vértice acá y acá también este otro segmentito, segundo segmentito, tenía esta mala propiedad, ¿ya? Pero en realidad hay una manera de decir, ya, cuando hay una de estas colas, o sea, cadena de segmentos que no se conecta y no forma una nueva cara, estos se pueden eliminar y hacer un pasaje extra en el razonamiento que pero voy saltando, ¿ya? Entonces, supongamos que cada arista separa dos regiones, ¿ya? O sea, que tiene una región a la izquierda y una a la derecha y son distintas. No es la misma región que da una vuelta y vuelve a tocar la arista por el otro lado. ¿Ok? Porque esto nos permite evitar el procedimiento de modificar el razonamiento para considerar el caso general. ¿Ya? Entonces, bueno.
Y ustedes pueden pensar cómo se podría completar para el caso general, si quieren. Es un desafío, digamos, de completar la demostración. Pero no es necesario. A mí me interesa solo que tengan una idea de cómo puede funcionar este tipo de demostración. Y no es necesario que la memoricen tampoco. Más como que comprendan cómo funciona y que al final la consideren linda. Eso, o sea, no sé si es un fin didáctico, pero que la comprendan tan bien que le parezca bastante natural al final. ¿Ok? Bueno, ahora con esta, digamos, precisación, vale el punto 1. El punto 1 dice que si en un grafo plano como arriba, ¿ya? O sea, para el cual vale la suposición. Si un vértice tiene grado kappa, ¿ok? Si tiene kappa vecinos, significa que pertenece a kappa caras, ¿ya? Entonces significa, ¿por qué? ¿Cómo funciona la idea? ¿Por qué debe de pertenecer al mismo número de vecinos y de caras? Porque uno se imagina de dar una vuelta, de tomar un circulito cerca del vértice, ¿ya? Miro este circulito y empezamos acá y empiezo a contar el número de lados y el número de caras, ¿ya? Entonces, voy acá, empiezo, encuentro esta cara, después encuentro este lado, después encuentro una cara distinta, porque he supuesto que estas dos caras son distintas, ¿ya? Después encuentro un otro lado y así siguiendo, ¿ya? Entonces, si se fijan, tengo percorriendo. Profe, ¿por qué serían regiones distintas? Porque mi suposición, ¿ya? Mi suposición es Pero que por la suposición de que un vértice va a separar, o sea, que una una lista va a arista. separar a dos regiones. Ah, ya, perfecto. Entonces acá tengo una cara y esta automática. Bueno, acá significa que hay más lados, ¿ya? No es, este no puede ser mi grafo, ¿ya? Bajo esta suposición. Pero, Ya, perfecto, perfecto. y entonces parcuriendo ya déjeme correcto lo que dice. Parcuriendo este circulito, encuentro vértice, no, arista, perdón, cara, arista, cara, así siguiendo, ¿ya? Y entonces, y al final doy una vuelta y encuentro de nuevo la arista inicial, ¿ya? Entonces, dando una vuelta completa cerca del vértice, encontramos una nueva cara entre cada dos aristas y una arista entre cada dos caras. Así que en mi círculo puedo, digamos, identificar arista, cara, arista, cara, arista, cara, arista, cara, etc. ¿Ya? Y entonces, si se dan con esta, a causa de esta alternanza, vale que el número de caras es igual al número de aristas. ¿Ya? Porque podría conectar cada arista con una cara, la cara siguiente, y esto me completa con parejas de caras y aristas, y entonces el número de las caras y de las aristas son iguales. ¿Ya? ¿Ok? Esto es, digamos, la base de razonamiento, ¿ya? Y entonces, ahora, dado este es el facto, digamos, base, y con este facto base, ahora puedo ocuparlo para hacer riguroso mi razonamiento precedente, que decía que, digamos,
lo que ahora quiero demostrar es que la fórmula de Euler, la característica de Euler, no está cambiando desde el grafo G al grafo G', ¿ya? Entonces, tomo mi grafo plano conexo con n vértices y voy borrando un vértice, obtengo el grafo G'. ¿Y qué pasa? El V, bueno, acá se llamaba E, lo modifiqué al comienzo. El V baja de 1. El nuevo V es, antes era N, ahora es N-1, ¿ya? El E baja de capa, ¿ya? Porque todos los vecinos del vértice se cancelaron y todas las aristas otras, nada, quedan como antes, ¿ya? Entonces, el grado de G del vértice inicial en G es el valor de cuánto baja E. Y el número de regiones, yo voy quemando cara durante todo el rato, entonces, perdón para eso, número de regiones baja de capa menos 1. ¿Cómo? Porque antes tenía capa caras, ¿ya? Había capa caras que contenecían V0. Y ahora están reemplazadas por una sola cara. ¿Ya? Entonces, donde había todas estas caras, ahora saco el vértice y se unen todas en una. ¿Ya? Entonces, en vez que capa, ahora hay una. Entonces, cambió de capa menos 1. Y ahora, V' menos A' más menos E' más R'. Entonces, los valores para G', para el nuevo grafo, ¿cómo están conectados con los valores para el grafo inicial? Es igual a V' menos V menos 1. ¿Ya? V' es igual a V menos 1. Después, en vez de E', le escribo E menos capa. Y en vez de R', le escribo R menos capa menos 1. ¿Ya? Entonces, R menos capa más 1. ¿Ya? Porque menos capa menos 1 sería menos capa más 1. ¿Me siguen, no? Entonces acá estoy, digamos, traduciendo en fórmula lo que aparecía antes. ¿Ya? Entonces acá, si abro las paréntesis, si desarrollo esta fórmula, mira, V menos 1 menos E más capa, porque el menos de afuera por el menos de acá me da un más, más R menos capa más 1. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno puede verificar que este menos 1 se cancela con este menos 1 y el kappa con el menos kappa? Entonces sale que la característica de Euler es la misma que antes. ¿Ya? Lo que es, digamos, coincide con los experimentos en la página precedente. ¿Ya? Y aplicando el caso Pn-1, o sea, de mi hipótesis inductiva, yo sé que esto es igual a 2, ¿ya? Entonces ahora descubro que vale de nuevo Pn, ¿ya? De nuevo vale la fórmula que esta diferencia es igual a 2, esta como suma y diferencia es igual a 2. Y en realidad no importa cuál vértice había sacado, continúa a valer la cosa, ¿ya? ¿Están de acuerdo con este? Bueno, hay unos pasos que faltan, claramente. Es una versión, digamos, de unas de las ideas de la demostración. No, intentaba hacerlo que se vea todo en una página, pero no, sale muy pequeño. Ahora, ¿qué pasó? Experimenté demasiado con eso. Ok. ¿Ok? Entonces, ¿y esto, están de acuerdo? Bueno, aparte del facto que faltan detalles, pero este razonamiento sería un razonamiento por inducción que nos llega a comprender por qué ¿por qué vale este teorema? Que la característica de Euler de un grafo plano conexo es 2. ¿Ya?
Ok. Y ahora vamos a ver unas aplicaciones. ¿Ya? Esto es perfecto, lo logramos. Vamos a ver unas aplicaciones. Yo creo que no vamos a ver todas. Yo pensaba como 2 o 3 aplicaciones. Las otras las vemos la próxima clase. En la próxima clase. Entonces, primera aplicación es demostrar este enunciado. ¿Ya? Es demostrar que para todo grafo plano, con número de vértices mayor o igual que 3, ¿ya? Entonces valen estas desigualdades, ¿ya? Que 3 después como que parecen muy raras y para mí es difícil memorizarla igual, pero es interesante cómo se puede, que de nuevo es un ejercicio para aplicar inducción matemática, ¿ya? Y entonces, para todo grafo plano vale esto, vale que 3 medios el número de caras es menor o igual que el número de aristas y es menor o igual, el número de aristas es menor o igual que 3 veces el número de vértices menos 6. Ya que parece muy, digamos, no hay una razón para la cual creerlo sin demostración. ¿Ya? Entonces, ahora, vamos a demostrarlo en 2 casos. Como primero en el caso que A... ok, veo que es muy bien no llamarlo A, sino llamarlo E. Y entonces voy cambiando las A por Es durante la demostración. ¿Ya? Entonces, perdón por eso. Profesor, ¿Sí? pero una duda con eso, ¿está mal? ¿Cómo dice? Perdón. Es que a mí me sale más fácil poner la A en vez de la E para saber que son las aristas. Aristas. Ok. En realidad sí, bueno, a esto ayuda porque permite no cambiar todo, porque lo había llamado A. Lo importante es que esté claro qué significa. También. Llamado Entonces, también ¿la E de qué era? antes. La E es... E corresponde a edges en inglés. Ah, perfecto, gracias. Ok. Entonces, lo demostramos en 2 casos. El primer caso es que haya una cara con menos que 3 lados. O una región con menos que 3 lados. En este caso, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál puede ser una región con menos que 3 lados? No puede ser, nunca puede pasar que tener... ¿Cómo? Un cuadrado, ¿no? No, eso es con más que 3 lados. 4 lados, ¿no? Digo, con menos que 3, o sea, 2 o 1, ¿ya? Esto es el único caso de una región con menor que 3 lados, porque si esta es una región finita, no se puede, porque no puedo tener lados dobles. No puedo tener 2 veces un lado entre los mismos extremos, ¿ya? Entonces, esto no puede pasar. Y esto es el único caso donde hay esta región infinita que tiene solo estos 2 como lados, si se fijan. Ese es el único caso, ¿ya? Y en este caso lo hago a la mano, ¿ya? Miro directamente. ¿Con lados se refiere a arista? Sí. Ah, ya, gracias. O, Pensé que a regiones. digamos que para el término lados, digo, sí, ¿cómo puedo llamar?
R no, Q es una región. El número, las aristas que la bordan son sus lados. ¿Ok? Es una noción que vale como si tenía un poliedro, si por si acaso mi figura exactamente, un polígono, perdón. Esto es el caso donde de verdad los puedo llamar lados, ¿ya? Pero ahora si tengo regiones que no tienen necesariamente por lados segmentos, digamos que no son delimitadas por segmentos, sino que por líneas más generales, como en mi caso, ocupo la misma palabra, ¿ya? Digo que las aristas que bordan esta región son sus lados, ¿ya? Entonces acá serían todas estas curvas complicadas, ¿ya? Entonces, en este caso, la región exterior es la única región que hay y tiene dos lados. Y es el único caso donde puedo tener dos lados. Entonces, en esta situación tengo número de aristas de mi grafo 2, número de regiones de mi grafo 1 y número de vértices 3. ¿Ya? Profe, perdón que lo interrumpa, No, dale, pero, está bien. pero por ejemplo, el signo de mayor o menor tampoco sería un caso de dos lados, ¿Cómo no comprendo? como si el signo de menor o mayor, que es como esa B corta, Sí, sí. B, también sería, ¿o no? Ah, dice si mi grafo fuese eso. Claro. Sí, claro, o sea, el único caso en el sentido que no es, Porque o sea, único, digamos, entre comillas, ¿ya? Ah, Porque ya. digo Mm. que el grafo abstracto, en el sentido que el grafo abstracto hay una sola, el grafo abstracto asociado es único, ¿ya? Es lo que hemos llamado P3, ¿ya? Camino de tres vértices. ¿Ya? El grafo abstracto, ¿ya? Pero el grafo concreto, claro, uno puede cambiarlo mucho. Hay varias opciones y como tú dices, puedo no sé, modificar mis líneas, la posición de los puntos y queda siempre el mismo, lo importante es quién está conectado a quién, ¿ya? Y en este sentido, hay una sola manera de determinar la forma del grafo. Pero, como tú dices, sí, efectivamente, único hay que precisar. ¿En qué sentido? ¿Ok? Y el resultado, pero, es que, dado que es el grafo abstracto lo que determina las propiedades, bueno, excepto el número de caras, que pero en realidad está, sí, de nuevo está determinado, ¿ya? ¿Ya? Porque vale la fórmula de Euler en realidad, ¿ya? Sí, quizás déjeme poner esta observación. ¿Ya? La fórmula de Euler implica que para grafos planos, conexos, saber V
y A, el número de vértices y el número de aristas, determina R. ¿Ya? Porque si conozco V y A y sé que esto más R igual a 2, esto determina R. ¿Ok? Entonces, un grafo abstracto, bueno, el grafo abstracto asociado determina R, ¿ya? Entonces, porque dado que lo único que me interesa es saber cuántas líneas y cuántos vértices tengo en mi grafo. Y esto determina R, sabiendo que es un grafo plano conexo. Entonces, son todas nociones que ya están contenidas en el grafo, cuando considero el grafo abstracto y no el dibujo, ¿ya? Entonces, interesante esto y me dice que ya no debo preocuparme de cómo lo estoy dibujando, porque ya el número de regiones que tengo está determinado, no importa cómo los dibujo. Eso es una observación que hubiese debido decir antes, porque me parece más básica aún que las aplicaciones sucesivas. ¿Ya? Y entonces, ok, es único en el mismo sentido, en el sentido que el grafo abstracto asociado es único. Y entonces, en ese caso, hay una sola opción. A igual 2, R igual 1, V igual 3. ¿Ya? Y uno debe verificar que valen las propiedades, ¿ya? Entonces, R por 3 medios, esto igual a 3 medios. Y 3V menos 6, esto es igual a, V es igual a 3, ¿ya? Entonces sería 9 menos 6 es igual a 3, ¿ya? Y entonces tengo que 3 medios menor o igual que 2, menor o igual que 3. Entonces verifico la, ok, la fórmula vale, ¿ya? Mis desigualdades entre el número de aristas, esta fórmula del rectangulito de arriba, esta vale, ¿ya? Porque sustituí los valores y verifiqué que están en el orden correcto. Ya. Entonces, ahora, ok. Ahora pasamos al otro caso, que todas las caras tienen mayor o igual a 3 lados, ¿ya? Nadie tiene dos lados, ¿ya? O sea, cada región está bordada por 2 o más, por 3 o más aristas. Y entonces, acá, ahora vamos a hacer una cuenta, ¿ya? Lo que se llama una doble cuenta. Contar una cosa en más maneras distintas y comparar lo que nos informa cada manera de contar sobre el número de las cosas, ¿ya? Y las cosas van a ser el número de lados de mi grafo. Entonces, imagino de enumerar mis caras. Las caras de... ¿Cuántas caras tengo? Tengo R caras, ¿ya? Entonces las enumero, le doy un nombre. Y después, para cada una, hay un número de lados que que bordan esta cara, ¿ya? Entonces, hay L1, esta tiene L1 lados, la C2 tiene L2 lados, y así siguiendo, y la última tiene LR lados, ¿ya? Y sé que cada uno es mayor que 3, o igual, ¿ya? Porque estoy en el caso B, que es el caso más con más... en el caso A había como un solo caso, a menos de modificar el dibujo, pero había un solo grafo abstracto, y en este caso hay muchos, pero sé que valen todas esas desigualdades. Entonces lo que voy a hacer es sumarlas, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Acá tengo 3, 3, 3, 3, ¿ya? ¿Cuántas veces tengo 3?
tengo R veces 3, ¿ya? Entonces, sumando todo el miembro, los miembros, quizás será mejor ponerlo en la otra dirección. Todos los miembros izquierdos, tengo 3 menor o igual que varias cosas, ¿ya? De L1 hasta LR, ¿ya? Y en el miembro derecho, esto mayor o igual, toda la suma de todos los lados, ¿ya? Ok. Y después, ahora de nuevo, plano en el cual cada arista separa dos caras, dos regiones. ¿Ya? De nuevo miro especialmente ese tipo de grafos, ¿ya? Entonces, perdón por cambiar las hipótesis de la cosa, pero ahora este factor lo voy ocupando, ¿ya? Cada lado pertenece a dos, pertenece a dos caras. Tiene una cara a la derecha y una cara a la izquierda, ¿ya? Entonces, esto es igual a 2A, ¿ya? Y si por si acaso borro esta condición, ¿ya? Si la borro, entonces acá puede ser una o dos caras, ¿ya? Y acá se transforma en mayor o igual. Ok. Entonces, en este caso, lo comprende como lo que hago. En este primer paso, miro cada una de las caras, cuento cuántos lados encuentro, ¿ya? Encuentro L1 más L2 más LR lados, ¿ya? Y durante esta cuenta de los lados que tengo, ¿cuántas veces conté cada lado? Bueno, si es que el lado separa dos caras, lo conté dos veces, ¿ya? Conté una vez, como cuando estaba contando para esta cara, contaba sus lados que lo separaban. Y este lado en el cual me enfoco, lo conté una vez. Para esta otra cara, conté de nuevo los lados que los L2 lados. Esto tenía L2 lados y esto tenía L1 lados. Y esto lo conté dos veces. Una vez lo conté como lado de C1 y una vez lo conté como lado de C2. ¿Ok? Y entonces, nunca puedo contar un lado más que dos veces. Ya puedo contarlo una vez, si es que por si acaso esta cara tiene digamos que hay la misma cara por un lado y por el otro, ¿ya? C1. Entonces, en este caso lo conté una sola vez como lado de C1 o lo conté como dos veces, como una vez como lado de C1 y una vez como lado de C2. ¿Ya? Entonces, cuando sumo L1, L2, LR, cada lado separado está contado a lo más dos veces. Entonces, si tomo dos por el número de lados, esto es una cota superior de L1, LR. ¿Ya? Entonces, con esta doble cuenta, obtengo una información interesante. O sea, obtengo que 3R es menor que 2A, menor o igual que 2A. ¿Ok? 3R menor o igual que 2A. Acá está. Se traduce en la desigualdad de la izquierda, ¿ya? 3R menor o igual que 2A divido por 2, los dos términos, acá sería 2 dividido por 2 si se cancela, y me da 3 medios R menor que A, ¿ya? Y obtengo la primera desigualdad. Y ahora, para la segunda desigualdad, ocupo la fórmula de Euler, ¿ya? Entonces, esto es lo que aparece en la fórmula de Euler. Por Euler, esto es igual a 2. Pero por otro lado, me doy cuenta que puedo
aplicar esta desigualdad, o sea, ver cuál es la influencia de mi desigualdad, ¿ya? Y acá me doy cuenta que R es menor o igual que 2/3 A, ¿ya? Porque acá tengo 3 medios R, lo puedo portar por el otro lado de la desigualdad, ¿ya? O sea, multiplicar por 2/3 acá, por 2/3 acá. Acá se va simplificando y me queda esta otra desigualdad, ¿ya? ¿Se acuerdan? Entonces, tengo esto y después le sumo B menos A, y entonces vale esta desigualdad de acá. Esta. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que vale, lo que tengo es, bueno, acá tengo 2/3 A menos A, será V menos 1/3 A. ¿Ya? Y entonces tengo que 2 es menor o igual que V menos 1/3 A. Y entonces, como simplificando, obtengo, bueno, acá tengo, muevo 1/3 A por acá. O sea, sumo 1/3 a los dos términos y me sale esto. Y después subtraigo el 2 para que me salga con un signo opuesto por el otro lado. Y después multiplico los dos lados por 3. ¿Ya? Entonces, en el final de todo eso, son manipulaciones para que me quede a la izquierda despejado solo A y a la derecha algo. Y este algo que me sale es exactamente, me garantiza la segunda desigualdad de mis dos desigualdades, ¿ya? Entonces esto es una de las, una aplicación, ¿ya? Y déjenme en un segundo más ver por qué, a qué puede ser útil. Puede ser útil, por ejemplo, para decir que el grafo completo con 5 vértices no es planar. ¿Ya? O sea, no puede existir este grafo abstracto, no puedo encontrar un dibujo sin cruzar las aristas. No se puede dibujar como grafo plano. ¿Ok? ¿Y esto cómo lo demuestro? Bueno, esto es el grafo capa 5. ¿Y cómo lo demuestro? Encuentro cuántos vértices tiene y cuántas aristas tiene. ¿Ya? ¿Y cómo hago? Bueno, 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Cuento las aristas. Son 5 hacia afuera y después 5 que necesito para dibujar la estrellita. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? 5. En total son 10 aristas. ¿Ya? Pero lo que si es que mi grafo fuera dibujable como grafo plano, entonces valdría la desigualdad de antes. A menor o igual que 3B menos 6. Y intentando verificarla, me diría que 10 es menor o igual que 3 por número de vértices, 15 menos 6, que pero es 9. Así que no está verificada la propiedad. Esta propiedad, que vale para todo grafo plano, no está verificada no para capa 5, el grafo completo con 5 vértices. Entonces, ya, para todo grafo plano conexo vale A menor o igual que 3B menos 6, pero no vale para capa 5. Entonces, capa 5 no puede ser dibujado como grafo plano. ¿Ya? Lo que es equivalente a decir que capa 5 no es planar. ¿Ya? Esa era la noción de no poderse dibujar como grafo plano. ¿Ya? Entonces, como ven, ahora con una primera consecuencia de la desigualdad, de la fórmula de Euler, es esta desigualdad. Y esta desigualdad, las desigualdades que vimos, implican que, por ejemplo, este grafo no es dibujable en el plano. ¿Ya? Entonces, como ven, se van a encontrar maneras de demostrar que es imposible cualquier dibujo, ¿ya? Algo que es como que antes de esta clase no nos era posible hacer.
decir que ningún dibujo es posible, ¿ya? Ahora la fórmula de Euler y un poco más de razonamientos nos ayudan para encontrar criterios de si puedo dibujar o no un grafo sin cruzar sus lados, ¿ya? Y vamos a ver más ejemplos de esto para justo para habituarse un poco a esta fórmula y después continuar para ver cómo la fórmula se puede pasar para poliedros, para ver lados y aristas de poliedros. Y después termina, eso sería todo con la fórmula de Euler una vez aplicada para poliedros. ¿Ya? Entonces yo creo que la próxima clase vamos a hacer más una clase rica de ejercicios también. Eso. Perfecto, profe, muchas gracias. Gracias.